Buenas tardes, amados hermanos. El Señor les guarde, les bendiga, les fortalezca en esta tarde o en esta noche o en esta mañana, cuando tengan la oportunidad de escuchar una meditación, porque realmente no es una enseñanza profunda, sino una pequeña meditación que quiero compartir con ustedes de lo que Dios ha venido hablando a nuestras vidas en mi iglesia, en mi congregación. Y quiero compartirlas con ustedes, pues es lo que el Señor ha estado ministrando a mi vida, en lo que cosas sencillas, pero que sé que es de ayuda para todos como cristianos. Entonces, quiero, quiero compartirles esta enseñanza, la que he titulado Esforzados. Busque su palabra, la Biblia, y búsquese el pasaje de Hebreos 4, verso 11 al 13. Y antes de comenzar vamos a orar, a tener un tiempo, unos segundos de oración para presentar este tiempo. Padre eterno, Dios todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor, para pedir tu dirección en esto que vamos a estudiar. Señor, que esta palabra sea impactando nuestras vidas, Señor. Que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. Dios, te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tú nos des entendimiento, que nos des sabiduría, Señor, para oír esta palabra y que esta quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor. Pero sobre todo que la podamos poner por obra. Dios, ayúdanos. Llevamos nuestros pensamientos cautivos en obediencia a Cristo, Señor. Y todo aquello que quiera quitarnos la palabra, que quiera distraernos, que quiera apartarnos, Señor, de este tiempo, comunión contigo, lo atamos, lo quebrantamos, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer entonces la palabra en Hebreos 4, del 11 al 13, dice así la palabra del Señor. Debemos pues esforzarnos por entrar en ese reposo para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuenta. El Señor añada bendición a su palabra. Este pasaje de Hebreos comienza o habla de cuando el pueblo de Israel quiso entrar en la tierra prometida y no entró. Y muchos murieron en el desierto. Entonces, habla de que eso es el reposo, de que no, gente que no entró a la tierra prometida, no alcanzó las promesas del Señor, porque dice este pasaje, no creyeron, no creyeron a lo que Dios les estaba diciendo, y el no creer los hizo morir en el desierto. Pero antes de profundizar un poco en esta meditación de la palabra, que no es un estudio profundo, sino una meditación, vamos a aclarar dos conceptos: esforzarse y el reposo del Señor, para que podamos profundizar un poco más en el pasaje. ¿Qué es esforzarse? Cuando esforzarse es hacer algo con mayor esfuerzo de lo habitual. Es cuando yo hago lo mismo, pero me esfuerzo un poco más, pongo un poco más de vigor, más de un mayor esfuerzo, ¿ok? Más de lo habitual.
Y Dios nos llama, dice, debemos esforzarnos que en entrar en el reposo del Señor. Ajá, pero ¿qué es el reposo del Señor? El reposo del Señor dice que para Dios, cuando Dios creó al mundo, dice que Él entró en su reposo cuando terminó la obra, su obra creadora. De manera que el reposo de Dios para Él significó, ya terminé, concluí mi obra completa. Y entonces entró en reposo. Para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el reposo significó entrar en la tierra prometida. Cuando salieron de Egipto, del tiempo de esclavitud, y Dios les prometió una tierra nueva, una tierra que fluye y leche y miel. Para ellos ese es el reposo. Entonces, y esa tierra significaba, estaba llena de prosperidad, una tierra que dice que fluía leche y miel. Y la leche y miel significa lo nutritivo, lo que va a traer nutrientes, pero también dulzura, algo sabroso, ¿ok? Eso es lo que significa el reposo. El reposo es entrar en el pueblo para el pueblo de Israel, entrar en lo prometido, en lo que Dios prometió para su pueblo, donde allí, en ese reposo, tú vas a tener la comunión y la profundidad con el Señor para nutrir tu vida. Para la iglesia de hoy, el reposo del Señor no es otra cosa más que la presencia misma de Dios, estar en la presencia del Señor. Eso es el reposo. Y no es algo que debe ser esporádico o como que en el futuro, no. La presencia, el reposo del Señor tiene que ser a diario, donde allí, en la presencia del Señor, recibimos el alimento espiritual, los nutrientes, los manjares deliciosos que van a nutrir nuestra vida espiritual. Entonces, Dios nos está diciendo que debemos esforzarnos. Y eso significa dejar de ser pasivo, dejar de ser flojos espiritual, de entender que cuando yo digo flojo espiritual, es porque somos ligeros en nuestra vida devocional, cuando no prestamos atención a la importancia que es tener un devocional. Y un devocional no es otra cosa que literalmente, sentarse tranquilo en un lugar apartado con la palabra del Señor, fuera del ruido de los hijos, de la familia, del trabajo, de los quehaceres. Y en esa quietud, literal, pero quietud no solamente del cuerpo, quietud del alma y de los pensamientos, porque si hay algo en la cual somos atacados continuamente es en la mente. Y usted es importante sentarse allí, leer la palabra de Dios, orar y pedirle al Señor, Señor, háblame a través de este pasaje. Yo quiero oír tu voz, yo quiero experimentar tu presencia, quiero ser nutrida, alimentada por ti. Entonces, pero como decía, esa quietud literal, que en la cual sí hay que apartar un lugar, un tiempo para orar. Se nos dice también en la palabra que debemos orar en todo tiempo y en todo lugar. Pero usted puede orar mientras está lavando los platos, mientras está barriendo, mientras está trabajando. Y esa oración está bien. Pero esa no es la palabra, no es el reposo del Señor que lo va a nutrir. Los va a nutrir, nos va a llenar. Vamos a entrar en el reposo del Señor cuando dedicamos un tiempo y preferiblemente en la madrugada, en la mañana,
donde todo está tranquilo, los demás pueden estar durmiendo, pero uno está allí con la palabra del Señor. Y allí es importante entonces tener esa quietud física y mentalmente, porque Satanás no va a querer que nosotros estemos allí. Y van a venir muchos pensamientos, oye, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que cocinar, tengo que hacer lo otro, Y entonces ya uno entra en, en, en angustia o en una rutina que no nos permite estar quietos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esa quietud para entrar en el reposo del Señor, porque es allí donde vamos a tener un cara a cara con el Señor, donde no, ya usted no es papá, usted no es mamá, usted no es estudiante, usted no es esposa, usted es un hijo de Dios y está con su papá. Entonces es importante, fíjense que este pasaje comienza diciendo debemos pues esforzarnos por entrar en la presencia del Señor para no seguir a aquellos que escucharon la voz pero no la creyeron. Y teníamos que entender que para acercarse a Dios necesitamos creerle. Somos salvos porque creímos en el Señor, pero caminamos día a día porque le creemos al Señor. Pero la fe tiene una relación directa con el conocer a Dios profundamente. Tenemos que tener presente que estamos en un tiempo que corremos un grave peligro. Lo repito, estamos expuestos a un grave peligro si no cultivamos esa relación. ¿Por qué? Porque de no tener esa relación con el Señor, nuestra fe se va a venir abajo. Nuestra fe va a decaer, va a perder las fuerzas. Y por ende, cuando no hay fe, viene el desánimo y viene algo peor, viene la desobediencia. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos escucharon la voz de Dios, pero no la creyeron. Y por cuanto no la creyeron, no la obedecieron. Y porque no obedecieron, murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel. Entonces, un devocional sencillo nos va a llenar de fe. Y con fe yo puedo creerle al Señor y obedecer al Señor. Y por supuesto voy a apropiarme de esas promesas que Dios ha prometido para el pueblo de Israel. Escuchó claramente la voz del Señor, pero no obedecieron, no le creyeron a Dios. Y esa desobediencia los llevó a la muerte en el desierto. Aunque nosotros también tenemos que pasar por el desierto. El desierto no es un lugar de muerte. No, es un lugar de transición, es un lugar de prueba, un lugar de fortalecimiento, pero no está diseñado para morir. Lo que sí debe morir es nuestra carnalidad, lo que sí debe morir es nuestra incredulidad, lo que sí debe morir es nuestra pasividad, nuestra flojera espiritual. Eso sí se tiene que morir, definitivamente. Pero lo que Dios anhela profundamente es que le podamos creer a Él, que es importante creerle, es tener fe. Y tener fe es confiar. Usted no puede confiar en algo si no cree. Entonces, creer, tener fe, confiar en Dios, para nosotros, los cristianos, debe ser lo mismo. Confiar, creer en Dios.
Pero cuando decidimos no obedecer al Señor, estamos negando la fe. Cuando desobedecemos, estamos diciendo, en otras palabras, que no confiamos en el Señor, que no le creemos a sus promesas, que no creemos en su poder. La desobediencia viene entonces a ser una afrenta, una ofensa contra Dios. Y usted sabe que es una afrenta, es cuando es un hecho o un insulto que ofende gravemente a una persona porque atenta contra la dignidad, el honor y la credibilidad de esa persona. El Señor reprende al diablo. No podemos afrentar a Dios, porque cuando desobedecemos a Dios, lo estamos afrentando, estamos atacando su dignidad, su poder, su santidad, su honor. El Señor nos guarde de eso. La desobediencia viene como consecuencia cuando nosotros no creemos la palabra de Dios y la ponemos en duda. La palabra tiene poder. Nosotros tenemos que creer esa palabra, creerle a Dios. Y eso viene en la medida que nosotros nos esforzamos por entrar en ese reposo. Entonces hemos dicho que debemos esforzarnos en entrar en el reposo. En otras palabras, sería tener un mayor empeño en buscar a la presencia de Dios en nuestras vidas. Estos son tiempos en los que nos ha tocado vivir tiempos muy malos, donde la maldad se ha multiplicado en una forma desorbitante, en que si no estamos conectados con el Padre Eterno, nosotros corremos muchísimo peligro, muchísimo peligro. Así que hay que prestarle atención. Escuche este pasaje que está en Hebreos 2, del 1 al 3. Dice, por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad, y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Y voy a repetir esta última frase. Si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece, que Cristo nos ofrece, porque el Señor mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación. Y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. Amén. Eso es lo que dice Hebreo. Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Presta atención, presta atención, presta atención. Ponle interés al mensaje que se te ha hablado, que el mismo Señor nos habló. Hay que darle el valor, la ponderación que merece la palabra de Dios. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El propósito de Satanás es destruirnos, apartarnos del plan y del propósito de Dios. Y él va a hacer todo lo que esté a su alcance para apartarnos del Señor, para que no le sigamos. Y tal como dice este pasaje en Hebreo, tenemos que poner mayor interés en la palabra que se nos ha dado. Darle esa ponderancia, la importancia que tiene. No podemos ser ligeros, mis amados hermanos, no. Con lo que hemos aprendido, en lo que hemos aprendido,
En lo poquito somos fieles, en lo mucho el Señor nos pondrá. Pero si en lo poquito que aprendemos lo aplicamos, el Señor se va a glorificar y vamos a ser transformados. Dice este pasaje que cuando nos presentamos, cuando no presentamos el debido interés, dice, seremos castigados si no reconocemos el gran valor de la salvación. Seremos castigados si no reconocemos. Entonces, Elena había hablado de que Dios no castiga, Dios castiga el pecado. Pero más que un castigo al pecado, Dios, o sea, nosotros vivimos las consecuencias del pecado. El pecado nos alcanza. Entonces, más que un castigo, es el resultado de nuestras propias decisiones. De manera que todos cristianos tenemos que tener dos características importantísimas y que nos deben distinguir de una manera del resto de la población: obediencia y fe. Puede que tengamos otros atributos, otras virtudes que sí que debe tener un cristiano: ser humilde, ser honesto, respetuoso, lleno de gozo, de amor, de amor a los demás, de un carácter firme, etc. Pero ni la obediencia ni la fe pueden estar ausentes en nuestra vida como cristianos. Ambas características o ambas virtudes van de la mano y ambas están íntimamente ligadas a nuestra relación con el Señor y con su palabra. Muchísimas veces experimentamos crisis de intimidad. ¿Qué me refiero yo a crisis de intimidad? Cuando no hay una relación profunda con el Señor y nos conformamos solo con oír la predicación del domingo o escuchar la intercesión de los matutinos, que por cierto son muy buenos, pero esto no es todo, no es suficiente para madurar en nuestra relación. No es suficiente si queremos crecer en fe y recibir la unción del Espíritu Santo. Si anhelamos profundamente crecer en el Señor, necesitamos tener una relación profunda con el Señor. Y esto implica disciplina, constancia en la lectura de la palabra, meditación en la palabra de Dios, hacer los devocionales diarios, un devocional personal, no el devocional de que escuchamos a través del chat. Eso está bien, perfecto, muy bueno, pero no es suficiente. Tiene que haber un momento a solas con el Señor. Cuando tenemos esa crisis de intimidad, nuestras vidas están llenas de pesar, de cansancio, de desánimo. Y los días transcurren como un día como tras otro, sin aventura, en la cotidianidad. Se pierde el propósito de la vida. Todo parece como igual, cuando la verdadera cristiandad, la verdadera vida normal es aquella que nos lleva de aventuras en la fe, que nos lleva a lo sobrenatural, donde vienen las adversidades, las necesidades, oramos, clamamos al Señor, vamos a la palabra y ¡boom! El Señor trae lo que pedimos. O nos orienta o nos dice que no, pero hay una relación con Dios y eso es hermoso, y eso solamente lo puede dar gracias a Dios y gozarse en la persona que lo ha experimentado. No hay nada mejor que, oye, yo estaba necesitando esto, clamé al Señor y el Señor me respondió. Yo quería irme para, otro ejemplo, me quería ir para la China y ya había comprado el pasaje, el pasaporte, y el Señor me dijo, no te vista que no vas. Ve a oír la voz del Señor. Cuando oímos la voz del Señor hay que obedecerle y hay gozo en eso, aun cuando a lo mejor no es lo que esperamos.
la palabra de Dios dice que tiene vida y poder. Vida y poder. Entonces, cuando vamos a esa fuente de vida, dice en Juan 4:14, mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que Cristo nos ofrece, el Señor nos da, es su palabra. Esa palabra que es una fuente, un manantial que trae gozo, alegría, paz, tenacidad, fortaleza. Esa misma palabra es la que alumbra esas zonas oscuras, esas áreas que aún no se han sometido al Señor por completo. Dice también la palabra del Señor, es más cortante que cualquier espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Si somos de Cristo, no tendremos ningún temor en que la palabra penetre y nos ayude a discernir nuestros propios pensamientos y lo que realmente hay dentro de nuestro corazón. Los que no son de Cristo, si no son del diablo, ellos aman, son las tinieblas y no quieren acercarse a la luz. ¿Por qué no quieren acercarse a la luz? Porque va a poner en evidencia su maldad. Esos son los que no pertenecen a Cristo. Pero cuando nosotros que somos de la luz, amamos la luz, porque la luz es Cristo, nos acercamos a la luz y esa luz, esa viene a alumbrar que nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, y las intenciones del corazón, ¿para qué? Para purificarnos, para limpiarnos, para irnos transformando de día a día, de gloria en gloria, para irnos pareciendo más y más al Señor. No se trata de ser perfecto, no. Se trata de reconocer de que somos pecadores, de que tenemos falla, pero que vamos al Señor y Él nos ayuda, nos fortalece. En la medida que nosotros somos sinceros 100% con el Señor y dejamos que esa luz, que es la palabra, nos hable y nos señale las cosas que tenemos mal. Oye, Elida, estás llena de orgullo. Ay, sí, Señor, es verdad. Hay dureza en tu corazón. Eres terca. Eso me lo está diciendo la palabra, ¿ok? A mí, ¿qué debo hacer, Señor? Yo reconozco que esto está en mí. Te pido perdón. Señor, no, yo misma no sé cómo hacerlo. No sé cómo deshacerme de esto, pero ayúdame. Ayúdame, Señor. No quiero continuar en esta situación. Eso es lo que Dios anhela, mis amados hermanos. Si hay algo que tenemos que pedirle a Dios en estos tiempos, es que quite de nosotros la simpleza, la necedad, que nos haga gente entendidos de los tiempos en que vivimos. Necesitamos ser conducidos con la sabiduría de Dios. Y Santiago dice, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Entonces, amados hermanos, los tiempos que nos ha tocado son muy duros porque la maldad se ha multiplicado en gran manera. La ciencia ha avanzado, que vemos cosas que parecen de comiquita. Virus creados que son capaces de destruir a millares de personas, enfermedades que no tienen cura, pero las enfermedades mentales de depresión, de angustia, que han llevado a miles de personas a suicidarse. O lo que vimos en la televisión y en la radio,
como un jovencito de 18 años, sin mayor más y más, agarró un arma y mató a 18 personas, a 21 personas. ¿Por qué? Porque estaba endemoniado. ¿Ok? Y eso era el caso 212 en lo que va de año en Estados Unidos. ¿Qué es eso? La maldad. La maldad que se mueve. ¿Y por qué? Porque estamos yendo hacia, hacia el fin del tiempo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la unción de Dios, necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, necesitamos del reposo del Señor donde vamos a conseguir esa fuente inagotable de vida para enfrentar las situaciones que tenemos. Necesitamos ser la luz en medio de oscuridad. ¿Quién lo va a hacer? El gobierno, las organizaciones no gubernamentales, la gente de los derechos humanos. No, esto le corresponde a la iglesia y tú y yo somos iglesia, somos el pueblo de Dios, somos gente de Dios, no somos iguales, somos diferentes, pero necesitamos afianzarnos más en el Señor, apropiarnos de la palabra, de las promesas del Señor, ser de bendición, recibir la bendición para ser de bendición a otros, porque hay una gran cantidad que se está perdiendo sin Cristo si nosotros no anunciamos la palabra del Señor. Dios les guarde, Dios les bendiga. Les animo a continuar, hermano. En el nombre del Señor Jesús. Amén.